le puedan dar su vida enteramente a Él. En esta noche yo quisiera que miremos un versículo nada más, pero que vamos a navegar en algunos pasajes en este mismo libro, y es en el libro de Jueces. Solamente quiero que tomemos el capítulo 14 y que miremos ahí juntos el versículo 22. Yo creo que algunos de ustedes ya tienen la idea de quién vamos a hablar, porque yo sé que ustedes pues son estudiosos también de la palabra del Señor. Estudiamos esta historia cuando estamos en la escuela dominical, y bueno, no dejamos de aprender de ello, porque Dios siempre tiene grandes lecciones para cada uno de nosotros, y obviamente en este pasaje sobre la vida de Sansón. Así que, hermanos, yo creo que está ahí también en la pantalla por si no lo logramos ver o tener en la Biblia. Dice aquí entonces Jueces capítulo 14 versículo 22, dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Yo le invito a que oremos al Señor para que el Señor hable a nuestros corazones. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos por todo lo que tú haces, por todo lo que hiciste en el pasado, por lo que haces hoy y lo que harás, Señor, en nuestras vidas. Señor, que nuestra vida, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de, Señor, de la falta muchas veces de compromiso, Señor, te podamos servir con todo nuestro corazón, con todo lo que nos has dado, con la inteligencia, probablemente con el dinero, con los dones, talentos, Señor, para que la obra, Señor, el Evangelio pueda, Señor, también transformar a otros que lo necesitan, y podamos ser, Señor, personas también que puedan ser de bendición para otros. En tu nombre oramos, Padre amado. Amén. Y quiero nada más con ustedes que veamos 3 puntos en este estudio, y uno de los puntos que vamos a estar abordando es el compromiso que tú y yo tenemos no con el pastor, no con el encargado, no con el líder, sino el compromiso que tenemos primeramente con Dios. El segundo punto va a estar relacionado porque obviamente cada compromiso en cierta forma tiene un grado de dificultad, y vamos a ver ahí el problema en cierta forma que Sansón tuvo que pasar. ¿Cuál fue el problema de Sansón también a través de su vida, en su ministerio? Y al final vamos a ver que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos da esperanza, y que si estamos hoy acá, hermanos, juntos, escuchando su mensaje, es porque Él todavía no ha terminado, voilà, de hacer obras y de querer utilizarnos para su gloria. Así que comenzamos con ese primer punto, el compromiso. Y la pregunta es, hablando de Sansón, ¿cuál es el compromiso de Sansón? Conocemos muy bien la historia, yo solamente, bueno, voy a narrar un poco. El compromiso de Sansón está relacionado en realidad primeramente con el voto de Nazareo o Nazareato. Aquí no estoy hablando de que él venía de la tierra de Nazaret, no es eso, sino que era un voto que lo encontramos en el Antiguo Testamento, que habla en realidad que nos va a dar las implicaciones en cuanto a ese compromiso. Ahí vemos que en Jueces capítulo 13 versículo 1 y 5 dice lo siguiente: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, para ver un poco el contexto, ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. Así que hay un problema aquí. En primer lugar, están en gran problema porque están en manos de los filisteos. En segundo lugar, no hay alguien que los esté guiando ahí, ¿verdad?, a poder escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Pero Dios va a levantar un hombre ahí de la tribu de Dan, y es algo interesante que podemos ver acá, que esta persona tenía que cumplir con algo en particular. En el versículo 5 dice, 4 y 5, ahora pues, no bebas vino ni sidra, le dice a la mujer, ni comas cosa inmunda, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Entonces, el compromiso con Dios con respecto a este niño, que se va a convertir en un hombre que va a tener un compromiso con Dios, hay algunas cosas. En primer lugar, dice que no tiene que cortarse el cabello. Y el cabello en realidad era un distintivo, era como un símbolo de que esta persona estaba apartada para algo. Estaba apartada para Dios. Y aparte de eso, vemos que hay otro distintivo y hay otra cosa que él debía respetar con respecto a su compromiso, era de no consumir ningún tipo de producto de la vid. Es decir, no debía de beber vino, no debía de beber sidra y todo lo que estaba relacionado con la vid, ni pasas, ni todo ese tipo de cuestiones. Y después había otra cuestión también en cuanto al compromiso, era de no tocar cadáveres o animales o personas muertas, porque son cosas inmundas, según la ley del nazareato en Números 6, capítulo 4. 6, versículo 3 al 4, perdón. Pero también Sansón tenía que vivir una vida de santidad con respecto a todas esas cosas. Ahora, la pregunta es que ¿cumplió Sansón con este compromiso que había sido en realidad entregado a Sansón? Y lo vemos que en su vida Sansón fue todo, podemos decir, jugó, fue un desastre. Pero vamos a ver después cómo Dios va a utilizar todo eso para que el nombre de Dios sea glorificado durante ese periodo difícil que ellos estaban en manos de los filisteos. Ahora, la pregunta es, bueno, Alan, ¿qué tiene que ver entonces lo que le crezca el pelo y por qué hablamos de eso? ¿Qué me quiere decir Dios con respecto a eso? Déjame decirte que ahí hay una gran verdad, y es que esa gran verdad es que cada persona en este planeta Tierra que deposita su confianza en el Señor Jesucristo y entrega su vida a Él, desde ese momento el Espíritu Santo entra en su vida y hay un distintivo ahí. Hay algo diferente que es totalmente diferente a lo que este mundo nos puede ofrecer o nos puede dar. Ahora, en ese tiempo habría que venir también en el pasado. Ayer el cabello, es decir, que ese era el distintivo, que esa persona, tiene el cabello largo, sabemos que esta persona es consagrada para Dios. Hoy Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado al Señor Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, y ese distintivo tiene que ser verdaderamente remarcable. Y déjeme decirle que probablemente para Sansón en esa época, un hombre, era difícil portar el cabello largo de esta forma. No sé si los niños cuando Sansón jugaba se burlaban, le hacían bullying. Probablemente sí, la escritura no lo dice, pero él vivía en un contexto bastante diferente al nuestro, y hoy nosotros vivimos un contexto también diferente. Déjeme decirle que en Francia el hecho de decir yo soy cristiano, hablar o utilizar la palabra Dios, eso es como que lo quedan viendo, uy, este es raro, ¿de dónde sale? Y la verdad, hermanos, hay una gran verdad, porque nuestra relación con Dios no depende de lo que tengo yo a mi alrededor, sino que depende del compromiso que yo he adquirido delante de Dios. Y vivir en santidad hoy es algo verdaderamente difícil. Difícil, ¿por qué? Porque somos bombardeados de todas partes. Somos bombardeados por el mundo, lo que el mundo nos ofrece. Somos bombardeados también porque, la carne es muy débil y hay cosas que a mí me agradan, que a mí me gustan, y que, yo tengo que comer saludablemente, yo tengo que hacer atención a lo que estoy viendo, yo tengo que tener cuidado también donde mis pies me están llevando, yo tengo que tener cuidado de lo que mis dedos, ¿verdad?, están tocando, y hay tantas cosas que podrían verdaderamente desviarme de ese compromiso al cual hemos sido llamados. Es interesante que Primera de Pedro 1, 15, 16 dice que, si no, dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso va a marcar verdaderamente una diferencia cuando yo veo la santidad de Dios. Eso va a marcar una diferencia
también en el mundo, porque van a ver la luz de Dios, que hay algo diferente en mi vida. Y Sansón está ahí con ese compromiso y vamos a ver que él va a estar jugando con ese compromiso, va a cumplir. ¿Cuál fue el problema? Gracias, hermano. ¿Cuál fue el problema en la vida de Sansón? El capítulo 14, versículo 1 dice, descendió. Esa palabra me llama mucho la atención, porque dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Me llama la atención esa palabra, descendió. Sansón en realidad, él estaba verdaderamente no tan comprometido, con el Señor. Ahí Sansón dice que la palabra de Dios dice que descendió, es decir, que él comenzó a ver algo que él no podía probablemente tener, es decir, él pasa de un lugar que está de la victoria, él pasa a ver algo donde está en realidad la derrota, el pueblo enemigo. Y es interesante de que esta misma fórmula que Sansón experimentó en su vida en ese momento, se experimentó en muchos hombres en el Antiguo Testamento, se experimenta hoy en día en nuestras vidas. Y hay 3 verbos ahí que me llaman la atención. El primero de entonces es que él descendió. El segundo verbo que me llama la atención ahí es que él vio algo. En tercer lugar, él dice que ahí tomó, es decir, algo que le gustó y ahí él tomó algo. Y usted sabe que ahí en realidad es un ejemplo claro de que esa misma fórmula que Sansón está experimentando ahí, otras personas la experimentaron en el pasado. Y yo le doy un ejemplo, que hay muchos, pero algunos de ellos, Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos comenzaron a descender, a tomar actitudes, a tomar decisiones por ellos mismos. ¿Y qué fue lo que pasó? La mujer vio. Luego, ¿qué dice? Codició, es decir, a ella le gustó. Y también, ¿qué pasó? Dice que tomó. El pecado también hay otro ejemplo, el pecado de David, que todos lo conocen. Él dice que descendió, él dice que vio a la mujer y la tomó. El pecado de Acán, también, ahí en Josué, es un problema similar. ¿Qué pasó? Acán, vio el manto, él codició el manto y él tomó el manto. Y usted sabe que es lo mismo hoy en día. Nosotros cuando vamos al supermercado, ¿qué pasa? Vamos a comprar ahí, decimos mi esposa, a mí me gusta ver, dice Raquel, a mí también, le digo yo. Y cuando vamos, ella dice, wow, esto me llama la atención. Pues ahí está, dando vueltas, estamos dando vueltas, y vuelve a pasar, y volvemos a pasar. Dice, ¿qué me gusta? ¿Por qué no es tan caro? Y lo tomamos. La pregunta es, ¿era necesario? Probablemente sí, probablemente no. Pero en la vida, hermanos, es así. Muchas veces nosotros estamos cometiendo en realidad ese mismo problema. Estamos en ese mismo problema. Estamos viendo, estamos descendiendo, pero también estamos tomando. Y esa misma fórmula se ha repetido a lo largo de la historia. Para no valorar y tener en cuenta las cosas por las cuales en realidad estamos en este mundo. Y tal vez, bueno, Sansón, bueno, sí, descendió. ¿Cómo descendió? Bueno, él actuó como él quiso actuar. Él no tomó primeramente consideración, consejo de nadie. Él no tomó consideración de sus padres y sobre todas las cosas
él no consultó para nada al Señor que lo había llamado a su ministerio. Él no le dijo, Señor, bueno, es que en realidad es correcto lo que yo voy a hacer, de ir a tomar a esta mujer. No, no lo hizo. El versículo 20 del mismo capítulo 14, hay una gran verdad y al mismo tiempo hay algo que es triste al mismo tiempo. Y es que Sansón, y dice que y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. Es decir, que él tomó a esa mujer, en un momento dado tuvo algo, pero en realidad al final, bueno, terminó mal esa historia. Y saben ustedes que lo más triste de todo esto es que Sansón, probablemente, yo no sé, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Probablemente se daba cuenta, era consciente de lo que estaba haciendo. Y muchas veces, hermanos, es así también en nuestras vidas. Muchas veces nosotros conocemos, escuchamos de la palabra de Dios y decimos ardientemente, Señor, yo quiero que este año sea totalmente diferente. Y probablemente comenzamos con mucha energía, pero como va caminando el tiempo, el año, vamos descendiendo a tal punto de que nuestra relación con Dios está totalmente rota, está totalmente mal. Y yo creo que Dios nos llama a través de su palabra a poder tomar verdaderamente decisiones que van a marcar en realidad nuestras vidas. En el capítulo 16, viendo el gran problema de Sansón, era que, bueno, no le bastaba con tomar mujeres, no le bastaba con mentir, porque mintió muchas veces. Ahí en el capítulo 16, dice que a un momento dado, y le dijo, bueno, la mujer, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que Sansón, ¿qué pasó? Se despertó y del sueño se dijo, bueno, esta vez me voy a librar. Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y eso es verdaderamente triste, hermanos, de darse cuenta de que yo estoy haciendo las cosas bien, pero que en realidad eso no lo está probando Dios. Sansón no lo sabía. Sansón, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sansón creía que él se creía el súper fuerte, el fortachón, el espiritual, porque Dios lo había llamado, porque Dios le había delegado algo, pero él no se había dado cuenta que sus acciones iban a traer una gran consecuencia. Y esa consecuencia es que el espíritu de Jehová se apartó de Sansón sin que él se diera cuenta. Y eso verdaderamente, hermanos, es algo triste. Hoy en Francia vemos personas que estuvieron en el ministerio, que están en el ministerio y probablemente no hay sentido ahora para sus vidas, y que muchas personas han perdido aún su ministerio a causa, en realidad, de su falta de compromiso delante del Señor. Que Dios verdaderamente, hermanos, nos dé sabiduría, entendimiento, y que verdaderamente nos aparte en realidad de todas esas cosas que nos alejan de nuestro propósito en esta tierra. Y Sansón está ahí sin saber que Dios se había apartado de él. Y él dijo, bueno, esta vez yo voy a salir libre otra vez. ¿Y qué fue lo que pasó? El versículo siguiente: mas los filisteos le echaron mano y la primera cosa que hicieron fue que le sacaron sus ojos, hermanos. Imagínense, ya no podía ver. ¿Dónde termina Sansón? Termina sin sus ojos, lo llevan a una cárcel probablemente, lo atan con cadenas. ¿A dónde lo llevan? Para que él vaya a moler, capaz, probablemente trigo. Castigado. Él no podía ver, estaba totalmente a oscuras. Y saben que muchas veces nosotros llegamos a esa condición también, de que Dios necesita en realidad hacernos pasar por situaciones difíciles para darnos cuenta de nuestro compromiso con Dios. Yo no estoy hablando acá de que somos perfectos, porque nadie lo es. Y si yo dijera lo contrario, yo sería mentiroso y haría mentiroso a Dios. Somos personas comunes y corrientes
que el Espíritu de Dios está en nosotros y que ese compromiso, ese distintivo, porque Dios está en nosotros, se debe de reflejar de una u otra forma. Y muchas veces nosotros continuamos actuando como si nada ha pasado. Y en realidad, hermanos, es triste saber y de ver esa situación de Sansón. Y muchas veces Dios necesita también actuar en nuestras vidas y probablemente como cantábamos ahora mismo, ese canto de abre mis ojos, oh Cristo, de que ya no podamos ver en realidad. Dios nos quiere sacar nuestros ojos carnales y que verdaderamente podamos ver con nuestros ojos espirituales la realidad en la cual hoy nosotros estamos viviendo. Y que veamos como Dios ve, que veamos con esos ojos espirituales en nuestros corazones. Seguimos. Y hay otra cosa que es importante ver aquí en la vida de Sansón. Y es que en ese versículo 22, aquí hay una esperanza. Aquí hay algo diferente. Aquí hay una nueva oportunidad. Dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. No es que la fuerza venía de ahí, pero es como, bueno, Dios le da otra oportunidad a Sansón. Era su distintivo, era su compromiso, así era como él se identificaba. El cabello comienza una vez más a crecer y vemos la restauración ahora de Sansón, a pesar que él está en una situación bastante compleja y muy difícil. Sansón está ahí y a pesar de todas esas cosas que él había hecho, él va a llegar a un arrepentimiento ahora. Y va a tener confianza que Dios en realidad puede escucharlo a Sansón. Y que Sansón en realidad esta vez ya no va a ser como voy a jugar con el llamado de Dios, sino que en realidad esta vez yo quiero servirlo de verdad, aunque me cueste la vida. Y eso demanda mucha fe. Porque tener un compromiso, hermanos, demanda mucha fe. Hoy Raquel hablaba con mi mamá. Mi mamá no está casada. Es decir, yo vengo de una familia, si puedo decirlo así, perdón la expresión, desastrosa. Que nadie da un 5, o no sé cómo se dice acá, nadie da nada, $1 del lugar donde Dios nos sacó. No es que yo sea mejor, yo no es que sea, o nadie es mejor acá, porque todos somos iguales ante la presencia del Señor, porque Dios nos ama con un amor incondicional. Pero Dios sí demanda de nosotros a que nos hagamos las buenas preguntas y decir al Señor, bueno Señor, en realidad, ¿cómo yo te puedo servir? Y que podamos vernos interiormente y cómo está nuestra relación con Dios para poderlo en realidad servir a Él como Él quiere que nosotros le sirvamos. Y vemos ahí la recuperación de sus fuerzas espirituales y físicas en ese versículo. Entonces ahí 22, ahí hay algo que va a comenzar. Y si nosotros seguimos ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 28, aquí hay algo extraordinario que va a pasar con la vida de Sansón. Dice ahí, entonces clamó Sansón a Jehová. Es interesante que Sansón en todo su ministerio solamente clamó 2 veces. Cuando se iba a morir de sed y le dijo, bueno, Señor, yo vengo de matar a un montón de gente y me vas a dejar aquí que yo muera. Dice que ahí clamó. Y Dios lo escuchó y Dios le dio. Ahora, aquí está diferente. Ya no tiene sus ojos, está atado, está encadenado, ya no puede hacer lo que él quiere, pero él clama aún en esa condición y le dice a Jehová, le dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. No le dice, acuérdate mañana, porque mañana ya el pelo me habrá crecido más. No, le dice, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez.
oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Eso demanda mucha fe. Sansón, él conoce su situación. Señor, yo ya no puedo hacer nada más. Yo perdí mi rumbo, yo perdí mi vista espiritual. El único que puede hacer algo significativo primeramente en mi vida, eres tú. No yo. Señor, eres tú el que puedes hacer algo. A pesar de mi condición difícil, a pesar de mi miseria, donde estoy aquí sin mis ojos, sin mi fuerza, el único que puede hacer algo significativo, eres tú. No hay nadie más. No hay cosa que valga. Pues puede venir el mejor teólogo, el mejor psicólogo, lo que usted quiera. Nada podrá cambiar mi mal corazón en este mundo, solamente Dios. Solamente Él, porque Él tiene el poder y la autoridad de hacerlo, y Él hace conforme a su voluntad, no a lo que yo quiera, sino que lo hace según su voluntad. Y Sansón está clamando esta vez con un corazón arrepentido. Sansón oró: Señor Jehová, acuérdate de mí. Esta vez yo te quiero servir. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, y yo me hago esa pregunta también a mí. ¿Quieres servir tú al Señor? No con tus ojos carnales, no con lo que yo quiera, sino verdaderamente decir: Señor, este año yo quiero ser algo diferente. Esta vez dame esa oportunidad una vez para servirte en la vida, y que mi vida en realidad tenga un impacto para la eternidad. Pero muchas veces, hermanos, estamos jugando. Estoy ahí, un pie acá, otro pie allá. No es tan grave eso va a pasar. Señor, danos una oportunidad verdaderamente de venir a ti arrepentido como este hombre Sansón. El final es triste y a la misma vez es glorioso, porque la gloria se la lleva siempre Dios. Y Dios está ahí, y ve el versículo 29, dice que Sansón asió luego Sansón, tomó fuerzas y se puso en las dos columnas en medio, sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, en su mano derecha y sobre mano izquierda, sobre la otra también. Y dijo Sansón, imagínense, ahora aquí dice: muera yo. Él está convencido que él quiere hacer la voluntad de Dios, pero ahora dice: yo ya no quiero jugar. Ahora dice: muera yo. Él no dice primero que mueran los filisteos primero. Obviamente él quería que eso pasara, pero él se pone en primer lugar y dice: Señor, muera yo. La pregunta ¿es que tú quieres morir a tu yo y dejar que Dios en realidad te use para su gloria? Es que estamos dispuestos a despojarnos de esas cosas que nos están atando. Probablemente estoy ciego y no veo y no me doy cuenta, porque estoy en la oscuridad y no me doy cuenta de eso. Soy esclavo del pecado y no me doy cuenta de eso, porque no puedo ver, estoy ciego, y el único que puede traer luz a mi vida, ¿quién es? Es Cristo a mi vida. Y probablemente digo: bueno, estoy haciendo las cosas bien, pero soy esclavo, no veo, no tengo la luz. Y soy el hazme reír del enemigo. Soy el hazme reír del enemigo. Y no me he dado cuenta. Soy un payaso. Pero Dios quiere glorificarse en nuestras vidas para que le demos toda la gloria a Él, porque estamos en el verdadero, estamos del lado victorioso, no en el lado de la derrota. Y Sansón se da cuenta de eso en este momento difícil. Se da cuenta de este momento complicado que está pasando en su vida. Es el hazme reír de todos. No ve, no puede estar viendo lo que está pasando a su alrededor. Pero él dice: muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba reunido ahí, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante
su vida de ministerio, que fueron aproximadamente 20 años. Es algo impactante. Las consecuencias, hermanos, estuvieron ahí. Pero este hombre se arrepintió. Y este hombre, su vida fue más impactante en este momento, aquí al final, que durante todo su ministerio. Y Jehová lo honró también. Jehová lo honró porque, ¿dónde nació? Solamente quiero venir un poco atrás para ver un poquito eso. ¿Dónde nació todo esto? En el capítulo 13, versículo 25 de Jueces dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahí lo llamó Dios. Ahí el Espíritu de Dios estaba con Sansón. ¿Cómo va a terminar su vida? ¿Dónde va a terminar su vida? Vea conmigo el versículo 10, el último versículo, sí, 30 y 31 del capítulo 16 de Jueces. Dice que, y dijo Sansón, muera yo, bueno, el 31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron, ¿dónde? Entre Sora y Estaol. Dios lo trajo donde Dios lo había llamado. Ya muerto, sí, pero Dios lo trajo ahí. Dios le dio una oportunidad. Y dice que estando ahí en esa ciudad, en el sepulcro de su padre, Manoa. Y aquí es lo interesante. Y dice, y él juzgó a Israel 20 años. ¿Por qué he mencionado eso? No es por casualidad. Es porque en realidad es importante. Es decir, que Dios no hubiese dicho eso de alguien que Dios no le haya dado esa oportunidad. Pero está dicha por la vida de Sansón. Y él juzgó a Israel por 20 años. Una aplicación para terminar, hermanos y hermanas. Primero, tal vez te estás sintiendo lejos de Dios esta noche. Tal vez te estás dando cuenta que tu vida no es una vida en realidad de victoria como podría parecer. Porque el poder de Dios probablemente ya no está en tu vida. Tal vez estás viviendo una vida de apariencia, de piedad, pero en realidad niegas la eficacia de esa misma piedad. Pero esta noche Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Ahora mismo, a que verdaderamente vengamos a Él, a que verdaderamente podríamos decir, Señor, en realidad yo te quiero servir. Y cuando digo servir, no estoy hablando de, bueno, voy a leer más la Biblia. No. Está bien que hagamos eso. Gloria a Dios por eso. No te estoy diciendo, voy a orar más. Porque esto en realidad no se trata de hacer cosas para Dios. Se trata en realidad de que Dios pueda causar un impacto en mi corazón que viene de mi interior y que va afuera. Porque sí, podemos orar, gloria a Dios, que eso es importantísimo en la vida de cada creyente. Tenemos que estudiar la palabra. Yo estoy, amén por eso, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, son cosas que yo estoy haciendo. Pero Dios en realidad me está desafiando, en realidad, que yo me pueda comprometer y pueda tomar mis responsabilidades como hijo de Dios, como discípulo de Él. Decir, Señor, en realidad, no, yo me tengo que sentar y tengo que evaluar una vez más dónde es que yo estoy. ¿Dónde estoy yo? Sí, necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos venir a Dios nuevamente para poder adquirir nuevamente ese compromiso que Dios nos ha dado. Es interesante de ver que Dios sigue interesado en usarnos. Y yo me siento muy privilegiado, hermanos, de poderlo hacer.
aunque sea difícil y que demande mucho esfuerzo, eso no tiene precio. Así que Dios, hermanos, nos pueda verdaderamente dar una razón en esta vida y decirle: Señor, yo vengo a ti con mis cargas, tómalas, porque yo ya no puedo más, pero tú sí puedes. Tú sí puedes, Señor. Y que este año 2025, hermanos, sea un año de compromiso. Sea un año no con el pastor o con los líderes, un compromiso con Dios, un compromiso con el Señor y con nadie más, en lo más íntimo, donde ahí el Señor nos ve y que el Señor nos conoce y que somos como un papel calca, le decimos allá en Honduras, no sé, que se ve todo, que Dios, una radiografía, que Dios ve todo completamente y que abandonemos aquellas cosas que nos cuestan abandonar y que seamos un ejemplo, ¿verdad?, vivo en nuestra sociedad, en nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, en el colegio, yo no sé, donde Dios nos ponga, que podamos tener un impacto en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es con el Señor. Oremos, hermanos. Señor Padre amado, gracias por